Y bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Vamos a dar inicio a este evento, Historia del Automovilismo Deportivo en clave global, por parte del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Yo soy Alejandro Avendaño, doctorante del Departamento de Historia en la misma universidad, y pues el día de hoy tengo el gusto de poder compartir y conversar con cuatro investigadores, investigadoras que hemos podido reunir alrededor de un tema novedoso, interesante y también muy apasionante, que es justamente la historia del automovilismo, para darle una lectura en una perspectiva global, una perspectiva igualmente novedosa, y que justamente una de sus virtudes o de sus potencialidades es que pueda surgir y alimentarse del diálogo. Entonces, pues qué mejor que un evento, un encuentro como este. Em, Permítame entonces, para darle pie a cada uno de ellos y de ellas, vamos a iniciar con la primera presentación. Los iré presentando conforme vayan haciendo sus intervenciones. Vamos a arrancar entonces con la doctora Melina Piglia, quien nos acompaña desde Argentina. La doctora Piglia es profesora de Historia Económica en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET. Ha desarrollado su trabajo de investigación sobre las prácticas, infraestructuras y políticas de turismo y transporte en el país. Es autora también de numerosos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, así como del libro basado en su tesis doctoral, Autos, Rutas y Turismo, el Automóvil Club Argentino y el Estado, editado en 2014. Recientemente también ha editado en colaboración con Javier Vidal, Historia de la Aviación Comercial en América Latina, y junto a Dan Sunino Singh y Valeria Grushetsky, Pensar las infraestructuras en Latinoamérica. Bienvenida de nuevo, doctora Piglia, y pues adelante. Bueno, ¿puedo empezar a compartir pantalla? No, lo Sí, claro tengo que sí. deshabilitado. No, está ¿No? deshabilitado. Listo. A ver ahora. Ujú. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar virtualmente, aunque sea con ustedes. Eh, mi, mi comunicación de hoy tiene como título del turismo carretera al rally, el Automóvil Club Argentino y el deporte automovilístico en el siglo XX, y está basada en un trabajo posterior, bastante posterior a mi tesis doctoral, que yo hice para el propio club, de historiar un poco qué había pasado en la segunda mitad no, continuar esa historia que yo había iniciado en mi trabajo doctoral y que se plasmó en ese libro que vos mencionaste, y ver qué había pasado con el club en los años posteriores. Y lo que me pareciera interesante la trayectoria que iba del turismo carretera al rally, y ahora vamos a explicar un poquito de qué se tratan estas. Bueno, del rally todos saben, turismo carretera quizás no todo el mundo lo conozca. Bien. El Automóvil Club Argentino es todavía el club de automovilistas más grande de América Latina. De hecho, suma más socios que todos los otros clubes latinoamericanos sumados. Y en un momento, al menos la última vez que lo chequeé, tenía más socios que el Club Boca Juniors. O sea, como club, es un club enorme, ¿no? Pero ya era un club enorme, fue un club enorme durante todo el siglo XX. Y esto tiene que ver también con la gran motorización de la Argentina, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, la Argentina es el país de América Latina con más automóviles, en términos absolutos, con una población muchísimo más chica que la de Brasil, muchísimo más chica que la de México, tiene una cantidad de automóviles mayores. Por lo tanto, la relación entre automóviles y población es, en los años 20 y en los años 30, similar a la de Francia o a la de Gran Bretaña o a la de Alemania, lo cual es bastante raro, ¿no?
Digo, hay una relación población-automóviles parecida en Uruguay, pero con un volumen, una población pequeñísima y un volumen de automóviles todavía más chico, ¿no? Eh, Esto dio lugar o dio pie a una cultura del automóvil muy pujante, muy potente, y parte de los articuladores de esa cultura y un producto de esa propia cultura son estos clubes de automovilistas. El más importante, o los dos más importantes son el Touring Club y el Automóvil Club Argentino, y en realidad el más pujante es el Automóvil Club Argentino, que por otro lado es una institución fascinante porque surge como un club social y deportivo orientado, se crea en 1904, orientado a promover o mejorar o potenciar el uso recreativo del automóvil, y eso incluye desde los paseos al deporte. Las carreras, digamos, forman parte de este uso recreativo desde el comienzo, pero ya en los años 20 y en los años 30 el club articula este rol con una muy activa acción pública. Es una plataforma para la militancia en favor de la mejora de los caminos, una militancia muy activa y muy práctica, porque de hecho se hacen cargo de construir caminos o de reparar caminos, y también se vuelve en esos años de la entreguerra en un espacio de acción, de ayuda mutua. También presta servicios a sus socios de manera directa. Esto como para ubicar al protagonista de esta comunicación, que es el Automóvil Club Argentino. Y lo que me parece muy interesante, pensando en la relación, el Automóvil Club Argentino en la Argentina en Argentina y en el mundo es un sinónimo de deporte automovilístico. Desde el año 29 es la autoridad deportiva nacional, es la que está afiliada a los organismos internacionales deportivos, es la que fiscalizaba en buena parte del siglo XX. Ya desde los años 70 algunas carreras escapan a la fiscalización del ACA, pero desde el 29 hasta el 79, durante esos 50 años, el ACA es el que fiscaliza todas las carreras que componen los distintos campeonatos nacionales del automovilismo argentino. Y además tiene un gran ascendiente en los organismos panamericanos, sudamericanos de automovilismo, ¿no? Cuando se crea la Federación Interamericana de Automóviles Clubs durante la Segunda Guerra Mundial, cuando está eclipsada la organización internacional, que luego resurge con el nombre de FIA, ¿no? De Federación Internacional de Automovilismo, después de la guerra. Durante la guerra se crea esta Federación Interamericana, la crea, digamos, la promueve el Automóvil Club Argentino, la preside el Automóvil Club Argentino y tiene sede en Argentina, ¿no? Porque es claramente la institución con más potencia, no solo por cantidad de socios, por capacidad organizativa, sino además porque financieramente es una institución muy rica, en parte, en buena parte, por su asociación con el Estado argentino a partir de la entreguerra, ¿no? Que le permite desarrollar actividades de prestación de servicio, tener estaciones de servicio, por ejemplo, que le permitan tener una base económica sólida con la cual llevar adelante estos proyectos, ¿no? Eso se ve todo el tiempo en sus colaboraciones con otros automóviles club para armar carreras internacionales. Resulta que el que puede poner plata para hacer las cosas es el Automóvil Club Argentino, y los otros terminan fallando en esta cooperación. Bien, al Automóvil Club Argentino le interesan muchísimo las carreras, por motivos de afición, por supuesto, pero también porque considera que las carreras en carretera, porque ¿no? Al principio se interesan por carreras de todo tipo, pero las carreras en carretera le interesan particularmente porque las considera una forma de propaganda vial. Es una forma de crear conciencia sobre los caminos, de generar conciencia sobre la posibilidad real de usar los caminos para el turismo, ¿no? Entonces, dicen, bueno, si hacemos carreras en los caminos, les podemos mostrar a la gente que esos caminos se pueden recorrer de forma recreativa, y entonces promover el turismo en automóvil, pero además promover que los estados reparen esos caminos, generar atención sobre esos caminos y su estado. A propósito y alrededor de la carrera, generar señalamientos, relevamientos y arreglos o construcción de alcantarillas, este tipo de cosas alrededor de la organización de la propia carrera. Entonces aparece una función pública, digamos, de alguna manera, de estas carreras, una función pública que cuando aparezcan
digamos, cuando se cree la Dirección Nacional de Vialidad en los años 30, la propia dirección lo va a considerar un elemento importante, ¿no? Va a considerar que las carreras, si bien son una molestia de alguna manera, en cierto sentido, también son un elemento clave para mostrar los caminos nuevos, por ejemplo, mostrar los caminos que se han arreglado. El Automóvil Club Argentino hace su primera carrera en carretera en 1906, va desde la ciudad de Buenos Aires hasta una localidad muy cercana en el delta del río Paraná, que se llama Tigre, va hasta el Tigre Hotel, son unos pocos kilómetros, menos de 40 kilómetros, por un camino de tierra natural bastante desastroso, o sea que les lleva un buen rato llegar, es bastante desafiante para los automóviles de ese momento. Se reitera una carrera en carretera, se hace una nueva carrera en carretera en 1910, en el centenario de la Revolución de Mayo, esta vez mucho más ambiciosa, hasta Rosario, que está a unos 300 y pico de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de 1914, con una pequeña interrupción en la guerra y hasta 1933, se van, en 1914 es la primera que se llama Gran Premio. Y de ahí en más, él acaba a tratar de organizar todos los años su Gran Premio en carretera. Estos grandes premios, entre el 14 y el 33, se corren en la traza de Buenos Aires a Córdoba. Y se transforman en eventos en los que se mezcla la pasión deportiva con la propaganda vial, ¿no? Están muy llenos de discursos y de acciones políticas vinculadas con el camino, que es un camino que está sin pavimentar en la mayor parte de su traza, que bueno, en el 14 es casi intransitable, está lleno de pantanos, tardan 3 días en llegar, es un recorrido de unas 8 horas, se empantanan varias veces. Pero además hay una activa promoción turística. Entonces, por ejemplo, en 1924, ahí arriba está la fotografía de la llegada, en la largada largan los corredores y atrás larga una caravana de autos que van en una especie de excursión turística, que se llama la Semana del Automóvil, ¿no? Hacen como una excursión, venden una excursión turística en simultáneo con esto y van hasta Córdoba, toda esta caravana de automóviles y vuelven alrededor de la carrera. En los años 30, decía, se crea la Dirección Nacional de Vialidad, hay una ley nacional que permite centralizar la acción vial, dotarla de nuevos recursos, y se planifica entonces una intervención mucho más sistemática sobre el territorio que comienza la construcción de una red nacional de caminos troncales. Eso implica que los caminos, o algunos caminos, por ejemplo el Camino a Córdoba es un camino muy importante, se pavimentan rápidamente. De hecho, el Camino a Córdoba se empieza a pavimentar antes de la creación de la Dirección de Vialidad, a partir del golpe del 30. El golpe de Estado del 30 activa la acción vial. Perdón, tengo el teléfono prendido para tener el countdown y sonó eso. Bien, las mejoras en los caminos hacen menos interesante la carrera en esos caminos, porque en realidad parte del atractivo de las competencias en carretera en Latinoamérica, y esa es la idea fuerte de esta presentación, es la dificultad, digamos. Lo atractivo es el riesgo y la dificultad, ¿no? La posibilidad del accidente. De hecho, el público se instala en los lugares donde cree que puede haber un accidente, y en algunos casos lo provoca, ¿no? Varios de los accidentes tienen que ver con situaciones del público, ¿no? Que se cruza delante de los autos, o que prende una fogata en el costado del camino y el humo enceguece. En parte haciendo asado, que es una tradición de los que están esperando al lado del camino para ver pasar los autos en las carreras, pero también con cierta cosa de alentar estos accidentes que son la emoción de la carrera, ¿no? Se ponen en esas curvas difíciles, en lugares donde puede pasar algo. Entonces, cuando el camino se pavimenta, deja de tener sentido esa carrera. Entonces, a partir de los años 30, lo que vemos en la primera mitad de los 30, es que cada año el club busca un trazado nuevo, ¿no? Inaugura una nueva ruta para ir por caminos difíciles, porque esa es la gracia del automovilismo. Y en eso es una peculiaridad latinoamericana, porque ya desde los años 20 en Europa el automóvil se ha domesticado
y las carreras están en circuitos cerrados, ¿no? En estas carreras en carretera, parte de la dificultad es la precariedad persistente de los caminos latinoamericanos, y parte de la dificultad es que son circuitos abiertos en los que puede aparecer un perro, puede aparecer una cabra, puede aparecer una gallina, puede aparecer otro auto, o se puede cruzar una persona, ¿no? Y parte de la emoción se juega en estas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos por un lado esto, la mejora infraestructural que va corriendo la carrera hacia otros circuitos, y por el otro lado la existencia ahora de una Dirección Nacional de Vialidad que empieza a regular. Y entonces, frente a los accidentes, al principio suspende la posibilidad de las carreras y después empieza a regularlas, ¿no? Les establece un marco en el que van a estar permitidas. Y ese marco es el que da lugar a la categoría, o termina de oficializar la categoría del turismo de carretera, al imponer, entre otras cosas, los autos cerrados, con techo o con capota cerrada. Porque uno de los accidentes frecuentes en los grandes premios era el conductor que salía despedido, terminaba contra un árbol. Y es fascinante además, y acá hago una especie de paréntesis, la forma en que ese tipo de accidentes son recogidos por la prensa, ¿no? Es una medalla, morir abrazado, y se murió abrazado al camino, o sea, está buenísimo que suceda en el registro de la revista deportiva o en el registro de la sección deportiva del diario, ¿no? No, casi no se lamentan. Hay una emoción positiva ligada a esa muerte heroica del conductor que se despeña o que sale volando del automóvil, ¿no? Se crea así entonces el turismo carretera. La Dirección de Vialidad impone autos fabricados en serie, chasis y motores de la misma marca y el techo cerrado. Pero además impone recorridos de un mínimo de 1000 kilómetros. Porque estas competencias en carretera solo se justificaban si promovían a los caminos, si promovían el turismo en automóvil. Y entonces tenían sentido si recorrían el paisaje de alguna manera, de una forma extensa. Entonces, esto se va a ir modificando, ¿no? La categoría persiste y hoy en día se corren autódromos con autos que no tienen nada que ver con los autos fabricados en serie y donde, por supuesto, ni los chasis ni los motores son de la misma marca. Pero en el origen está esto que de alguna manera es lo que va a terminar recogiendo el rally, ¿no? Buena parte de estas cosas aparecen en el rally después. A partir un poco de, digamos, como estimulado al principio por la prohibición de la Dirección de Vialidad, el ACA empieza a probar unos recorridos internacionales, ¿no? Al principio, en el medio de la prohibición, no se podía circular a velocidad en los caminos argentinos, sí en los chilenos, entonces arman un recorrido que va de Argentina a Chile y que es en velocidad solamente en Chile. En el año 35 lo repiten en el 36 y esto ya se convierte en algo posible, y se va a reiterar en el 39 con el Gran Premio del Sur, que tiene un recorrido muy ambicioso, como pueden ver en este mapa. El siguiente Gran Premio Internacional, acá dice 1940, pero es 1941, es el Gran Premio Internacional del Norte, que va desde Buenos Aires a Lima. Y el que sigue, que es enormemente ambicioso y que se pensaba hacer en el año 42, 43, pero la guerra lo impide, es el Gran Premio de la América del Sur, que llega hasta Caracas. En ese premio mueren acompañantes, mueren pilotos, se despeña Oscar Gálvez, que de ahí en más lo conocen como el aguilucho, porque cae 20 metros, sobrevive a esa situación. Pero además de que es tremendamente costoso en vidas, es enormemente costoso económicamente para los propios pilotos, ¿no? Que se quejan amargamente de esa situación, porque además los automóviles club que va recorriendo la carrera no contribuyen como se suponía que tenían que contribuir en combustible, en alojamiento. Entonces, la logística necesaria para participar se vuelve demasiado costosa, y entonces los pilotos se le revelan al Automóvil Club Argentino diciendo: ustedes planifican en el escritorio unas cosas que después para nosotros nosotros ponemos el cuerpo y ponemos el dinero ahí, y se vuelve imposible.
Entonces, frente a la renuencia de los pilotos, en los años 50, el club va a buscar algunas otras opciones, ¿no? Una traza nacional más limitada, con etapas más breves, en caminos pavimentados, porque los autos en los caminos de tierra se destrozan, entonces hay que llevar un montón de repuestos y autos de repuesto también. En simultáneo, el cambio de la coyuntura nacional también le brinda, digamos, trae algunos problemas para el club, pero le brindará algunas oportunidades, entonces el ACA se va a acercar fuertemente al peronismo, no me quiero pisar con lo que va a contar después Estefanía, pero va a apostar por la internacionalización del deporte y en esa alianza con Perón va a conseguir armar un equipo de corredores que va a financiar un equipo de corredores y comprar autos para ellos, para que puedan correr en el campeonato europeo, y ese es el comienzo de la carrera de Fangio. Va a conseguir traer pilotos europeos para que corran en Argentina y lograr después tener una fecha del campeonato internacional en Argentina. Esto también tiene que ver con los vínculos del ACA muy estrechos con la FIA. O va a haber fechas en Buenos Aires, va a haber una fecha en Mar del Plata, y van a conseguir finalmente el autódromo, que era una demanda desde hacía décadas. En los años 60, el turismo carretera va a tener una época dorada, se diversifica. Esta época dorada tiene mucho que ver con transformaciones económicas y sociales en la Argentina. Son los años del mercado de masas, de la producción masiva de automóviles, de producción local de automóviles a partir de mediados de los años 50, pero acelerada en los años 60. Se instala Ford, se instala Fiat, Renault. Esta producción de automóviles puebla rutas de turistas en automóvil, ¿no? Hay un desborde de la infraestructura en los años 60, las marcas que están produciendo localmente compiten, y esto se va a expresar entonces en la multiplicación de categorías dentro de estas competencias en carretera, y van a aparecer categorías en las que de nuevo corren autos más parecidos a los que circulan en la calle, ¿no? Divididos por cilindrada, lo que se va a terminar llamando el turismo nacional. Son autos de calle, nunca son del todo de calle, por supuesto, pero son autos de calle un poco modificados, ¿no? Y después sigue existiendo el turismo carretera ya como con autos más de carrera, que siguen teniendo una carrocería que se asemeja a los autos de calle, ¿no? Que está hecha de otra cosa, quizás. Digo, si uno los ve ahora están hechos de fibra de vidrio, pero se parece a un auto que uno podría encontrar. Un poco esa es la idea respecto de la diferencia entre un auto de Fórmula 1 y un auto en la calle, ¿no? Estos son autos que se parecen a los autos que uno podría tener, ¿no? Y parte del atractivo también tiene que ver con eso. Son años de muchísima popularidad del turismo carretera, pero empiezan a haber nubes en el horizonte que tienen que ver con que hay cada vez más tráfico, y entonces cada vez es más difícil cerrar las carreteras, y con que empieza a haber cada vez más accidentes, ¿no? Y esto también tiene que ver con los cambios tecnológicos de los propios vehículos. En simultáneo, en los 70, mientras este panorama de las carreteras se vuelve cada vez más complejo y va a terminar en que el turismo carretera pase a los autódromos directamente a mediados de los años 70 y se deje de correr turismo nacional, vuelve a haber un rebrote de las posibilidades internacionales del automovilismo alrededor de la figura de Reutemann, y de nuevo con apoyo estatal que permite de nuevo armar un equipo, comprar autos y mandarlos a correr. Y volver a tener, de nuevo, con esta alianza entre el Estado y el ACA, una fecha argentina del Campeonato Internacional de Fórmula 1 que se mantiene una década, ¿no? Se interrumpe con el conflicto de Malvinas en el 82, y no se va a volver a editar hasta el año 95, y ahí es un empresario privado que hace un negocio que dura 3 años, y nada más. No vuelve a reeditarse esta alianza del Automóvil Club Argentino y del Estado. Bueno, esto ya lo vimos recién. El club va a reinventar las carreteras, digamos, o a reinventarse detrás de las competencias de carretera con el rally. Va a ensayar la posibilidad del rally. Que al principio son, como habían sido las grandes carreras internacionales, carreras muy ambiciosas en el 78, en el 79, que cruzan varios países. La primera de ellas, 10 países, 38 días, ¿no? Parece una reedición
de la carrera del año 48, y después terminan siendo, a partir del año 81, un circuito en la provincia de Córdoba. Se vuelve enormemente atractivo, de hecho es una gran fuente de recursos para la provincia de Córdoba, y es la actividad deportiva que el Automóvil Club Argentino tiene desde los años 80 para esta parte. Lo que quería compartirles para cerrar es un testimonio acerca de cómo es el público del rally, que es igual a los testimonios que uno tiene sobre el público de las carreras de carretera de los años 20, ¿no? Ser espectador de un rally no es tarea sencilla, hay que salir muy temprano de los hoteles, transitar varios kilómetros, encontrar el mejor lugar, no importa el frío de la noche ni la falta de comodidades, muchos preparan sus asados, ¿no? Y están ahí esperando, y es toda una tertulia mientras esperan a los autos, y muy pegados a donde pasan los automóviles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Dejo de compartir. Perdón, muchas gracias, doctora. Y bueno, para destacar justamente que podamos empezar este viaje y es desde un punto importante dentro no solamente de la comunidad automovilística, sino también en la historia del deporte, como lo es Argentina y como lo fue Argentina durante el siglo XX, y que nos puede ir dando algunas pistas justamente para pensar la historia del deporte en una perspectiva un poco descentralizadora, ¿no? Y pensar justamente a la Argentina y a la actividad del Automóvil Club, ya lo decía usted, doctora, como una entidad que tiene una presencia internacional en la región latinoamericana, pero también un poco más allá. Entonces, este pequeño comentario solamente para poder ir dando paso a nuestra siguiente presentación a cargo del doctor Jorge Ruiz, quien es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia. Es doctor en investigación de ciencias sociales con mención en sociología de Flaxo, México, magíster en estudios políticos por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Es también autor de los libros La política del sport, élites y deporte en la construcción de la nación colombiana 1903-1925 y Las desesperantes horas de ocio, tiempo y diversión en Bogotá 1849-1900. Bueno, Adelante. gracias Alejandro, pues muy buenas tardes y muy buenas noches. Primero agradecerte Alejandro por esta invitación y pues a todos ustedes y a todas ustedes por permitirme expresar un poco de estas reflexiones que recientemente he venido haciendo. Eh, Alejandro, no puedo compartir la presentación, dice que está inhabilitada la función. Listo. Listo, bueno, sí. Eh, Ahí ya la deben estar viendo, me confirman, porfa, sí, listo, perfecto. Entonces, bueno, esta presentación que le he titulado Automovilismo, Panamericanismo y Modernización en Colombia, versa específicamente, o trata específicamente sobre una competencia que se realizó en 1941, que le llamaron la Doble Bogotá-Cali, y que se le denominó como esta primera competencia. Forma parte como de una reflexión un poco más amplia que incluye toda la década del 40, tratando de encontrar pistas para interpretar un poco esta práctica deportiva que por supuesto en Colombia no es una práctica ni popular ni masiva. Pues acá los deportes populares y masivos han sido el ciclismo y el fútbol, y bueno, parece incluso como una cuestión muy curiosa hablar de automovilismo en Colombia después de la presentación de la profesora Melina y digamos de la importancia que tiene este asunto en Argentina. Eh, y, digamos, en esta década se realizaron otras competencias, pues la de 1948, que pasa desde Buenos Aires a Caracas. En el 49 se realizó una que se llamó Circuito Central Colombiano, que se realizó en el occidente de Colombia, y en el 50 una que se llamó la Carrera Gran Colombiana entre Quito y Caracas. Entonces, un poco para enmarcar allí este asunto. Digamos un poco la cuestión que me pregunto con esta reflexión es en qué clase de entramado de relaciones pues aparece esta carrera, cómo digamos surge, cómo se realiza, qué permite que exista este tipo de
en un momento pues tan prematuro en Colombia de difusión del automóvil, de construcción de carreteras, etcétera, como ya lo vamos a ver. Y aquí planteo pues que hay algunos elementos que se relacionan con la realización de esta carrera, que son por supuesto la ampliación del comercio mundial de automóviles respecto a Colombia, los planes de la construcción de la carretera panamericana, una formación de una incipiente cultura del automóvil en Colombia que se va a consolidar o digamos se va a formar con mayor consistencia en la década del 50, pero que estos procesos del automovilismo pudieron haber servido como un germen de esa cultura. Por supuesto, la capacidad de incidencia pública, que ya lo comentó la profesora Melina, del Automóvil Club Argentino, y su incidencia, pues ya particularmente en Colombia, y el interés modernizador del Automóvil Club Colombiano, el ACC, y el crecimiento de la red de carreteras a partir de la década de 1920. Hablaría primero, pues, algo sobre esta incidencia en Colombia del ACA, luego pasaría a hablar de la competencia, competencia doble Bogotá-Cali específicamente, y finalmente un poco sobre el Automóvil Club de Colombia, el ACC, y su interés modernizador. Quisiera comenzar diciendo, pues, hablando, pues, que esta competencia de Buenos Aires a Caracas, que fue en 1948, pasó por acá, pasó en el mes de noviembre. Nosotros tuvimos un evento que es muy famoso, que es el llamado Bogotazo en abril de 1948, que parte de la historia política de Colombia por más del siglo XX en dos, y aparece un periodo de violencia, pero la prensa dedicó buena parte de sus páginas a difundir esta carrera, esta competencia de 1948. Ustedes pues, ven allí algunas cosas novedosas. La revista Semana, que la tienen allí, que es una revista que en ese momento difundía noticias políticas y culturales muy importantes del país, pues dedicó su portada pues, a los hermanos Gálvez, de los que se comentaba hace un momento. Es decir, era algo que llamaba mucho la atención en estos medios, y también en la prensa interesante ver cómo se mostraban planos, mapas de cada una de las regiones del país por donde pasaban estas competencias, cosa que no se manifestaba en años anteriores, no se publicaba en años anteriores. Bueno, algunas fotografías de por dónde iban pasando los competidores, pero traigo a colación esta competencia porque, por supuesto, como se manifestó lo presentó la profesora Melina, pues esta competencia debió realizarse o el plan era realizarlo en 1942 por cuestiones de la guerra. Por eso he consultado algunos de los textos de la profesora Melina para contextualizar este asunto, pues no se realizó y terminó realizándose en 1948. Y quisiera resaltar aquí, ya para hablar de la incidencia y no recalcar sobre la AK, la incidencia de la AK en Colombia. Primero, la importancia de este libro de Carlos Zanesi, que fue vicepresidente y posteriormente presidente de la AK, que es la carretera panamericana, donde él empieza a promover, digamos, todo este asunto de la construcción de esta carretera, y para eso le dedica un capitulito al Gran Premio de las Américas que debía realizarse en 1942, el texto es de 1938, y allí él traza una cantidad de tablas, digamos, de diagnósticos técnicos, que podríamos llamarlos de esa manera, del estado de las carreteras de cada uno de los países por donde debería pasar, digamos, el Gran Premio de las Américas, que se suponía que iría de Nueva York a Buenos Aires, y cuyo Gran Premio del Sur era una parte de esta competencia. Y digamos este libro como un instrumento también sociotécnico de difusión y de promoción de estas competencias y de la importancia del trazado de la carretera panamericana. Como ya se comentó, pues Carlos Zanesi y el ACC, pues digamos, consideraba que las competencias de automóviles eran el mejor medio para fomentar el uso de las carreteras y presionar a los gobiernos para la construcción y conservación de estos asuntos. Un instrumento importante, digamos, de las gestiones que realizaba Carlos Zanesi por cada uno de los países que visitaba. En 1940, 3 ciudadanos argentinos recorren Buenos Aires y Caracas y construyen otro libro, otro instrumento sociotécnico que lo encontré aquí en Colombia. Tienen ahí la portada, Caracas, Buenos Aires. Es un libro mucho más, el libro de Zanesi estaba construido a partir de fuentes secundarias de los gobiernos, de los informes de los gobiernos que él solicitaba. Pero este libro sí es, digamos, un instrumento directo, con información directa, empírica, muy detallada de por dónde iban pasando estos personajes. Entonces hacían altimetrías, planos de cada uno de los tramos, de cada uno de los países por donde debía pasar esta competencia, con información muy importante de estaciones de servicio, hoteles, lugares, digamos que de interés pues, para el público, lo que uno podría considerar hoy una perfecta guía turística, pero que en ese momento iba a ser la guía para pues, los competidores, ¿no?
también fotografías, un libro muy detallado. En 1940, digamos que ese libro también funcionaba como un instrumento de gestión para promocionar estas carreras en cada uno de los países. Por supuesto, en Colombia, como lo vamos a ver, probablemente, porque no hay digamos, una información muy clara sobre ese asunto, pero probablemente estos textos servían a esa promoción. En 1940, ANESI y una delegación de la CAM se reúne con el embajador de Colombia en Buenos Aires. El embajador se llamaba Roberto Urdaneta Arbeláez, para hablarle sobre el Gran Premio del Sur, sobre la necesidad, la importancia de realizar para hacer este tipo de gestión. Roberto Urdaneta le escribe al ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba Luis López de Mesa, acerca de esta visita y le comenta pues que era necesario, por la importancia del evento y la importancia internacional del evento, activar, digamos, un poco la diplomacia hacia Estados Unidos para buscar los recursos de mejoramiento de las carreteras en cuanto al trazado de la carretera panamericana. Por supuesto, no se imagina que en esta reunión ANESI lleva su libro como una prueba, pues aquí en el recuadro de abajo, una prueba de la posibilidad real de realizar estas competencias. En 1941, Francisco Borgonovo y Pablo Bradín, que también eran miembros pues, honorarios de la CA, llegan a Colombia buscando la cooperación del gobierno para realizar esta competencia, el Gran Premio del Sur, y en el 41, en el teatro más importante de Bogotá, otros representantes de la CA realizan una serie de exposiciones mostrando videos sobre la fundación de la CA, resaltando la importancia de los Automóvil Club, de la organización de esta clase de entidades y, por supuesto, promocionando el Gran Premio del Sur. Y decía yo en estos eventos, por supuesto, que estos dos libros debían ser unos elementos importantes de circulación en torno de las autoridades colombianas. Aquí ANESI en el recuadro abajo dice que la necesidad, digamos, la importancia de estos textos de mostrar empíricamente la posibilidad de realizar estas carreras y cómo servían estos textos para ello. Bien, decíamos, pues la carrera final estaba programada para iniciar el 1 de septiembre, pero finalmente pues no se realizó. Sin embargo, eso dejó una impronta en Colombia para la realización de la carrera de 1941, que es la doble Bogotá-Cali, entre las ciudades. Ya más adelante mostraré un mapa, ¿no?, para ver el trazado entre la ciudad de Bogotá y la ciudad de Cali, que queda hacia el suroccidente colombiano. Aunque fue la primera, se catalogó como la primera carretera nacional de automóviles, pues hubo algunas experiencias, o por lo menos he logrado rastrear un par de experiencias anteriores de competencias que se realizaron en Colombia, dos específicamente en 1923, una entre dos municipios al norte de Bogotá y otra dentro de Bogotá, ¿no es cierto? Digamos que allí esas son las primeras experiencias y entre uno y otro momento, pasaré rápido acá, pues hay unos cambios notables, por supuesto. Uno de los, digamos, más de los que podría resaltar yo es que en 1923 había una clasificación de quienes competían en estas carreras entre sportmen y choferes profesionales, es decir, personas propietarias de vehículos que utilizan el vehículo como un elemento de distinción y personas que trabajaban en los medios de transporte público, en los medios pues, muy incipientes que había en ese momento. Para 1941 esas categorías ya no existen y emerge, digamos, lo que podríamos llamar una intención ya competitiva, deportiva, no tan clara, pero sí en el 41 esta intención pues claramente relacionada con la competencia. Por supuesto, en el 41 ya se abandona la disposición al lujo y la exhibición que implicaba poseer un automóvil en 1923 y competir con automóviles en ese periodo. Y aparecen estos personajes, decía yo, estos incipientes pilotos de vehículos. Y también hay un elemento importante y es que en 1923 estas carreras se realizaron estas dos competencias en medio de los festejos patrios, lo que ya no sucedía en 1941 y había ya un proceso, una especie de secularización de este tipo de eventos. La del 41 fue organizada por el Automóvil Club de Colombia, fundado en 1940, mientras las de 1923 fueron organizadas por una organización que se llamó la Asociación Automovilera, que al parecer tuvo poco éxito y de la que hablaré un poquito más adelante. Entonces, la relación de esta competencia de 1941 con el Gran Premio del Sur es, digamos que la doble Bogotá-Cali fue marcada dentro de un movimiento automovilístico internacional. Más o menos desde finales de la década del 20 ya aparecían noticias en la prensa sobre los grandes premios de Europa.
los premios que se van realizando en Argentina, en Brasil, y entonces se vinculó a ese gran movimiento internacional del automovilismo. Este Gran Premio del Sur, o la intención de realizar este Gran Premio del Sur, fue el vínculo específico que la competencia de Bogotá-Cali tuvo con ese movimiento internacional, y se consideró esta competencia hacia Cali como un evento supeditado en su planeación al Gran Premio del Sur. Porque de allí, por ejemplo, de la competencia Bogotá-Cali, se decía que debía salir el representante colombiano para el Gran Premio del Sur, y al mismo tiempo que los pilotos podrían entrenar para esa competencia del Gran Premio del Sur. Entonces, el Gran Premio del Sur fue el soporte y justificación de la primera carrera nacional de automóviles en Colombia, y permitió, creo, un ambiente favorable para, digamos, promover y realizar las gestiones, e incorporar pues, en ciertos sectores de la población y de las autoridades gubernamentales la necesidad y la importancia de la realización de estos eventos. Hay también algunas fotografías, a la derecha de la pantalla la salida por el sur de Bogotá, también digamos podemos ver los automóviles, el estado de las carreteras, y bueno, también la participación de algunas pocas mujeres en esta competencia. Sobre el Automóvil Club de Colombia y su acción modernizadora, entonces, así como la primera competencia de automóviles en Colombia no fue la primera experiencia, pues el Automóvil Club de Colombia, que se fundó en 1940, no fue la primera experiencia de asociaciones respecto al uso del automóvil. En 1921 se fundó la Asociación Automobiliaria de Colombia, que fue la que organizó una de las competencias en 1923, y esta asociación decía que aceptaba como socios a importadores, agentes de automóviles, camiones, tractores, accesorios y propietarios de empresas de transportes, y su objetivo era el desarrollo y mejora de las vías públicas y conseguir una serie de modificaciones en el asunto de los transportes en beneficio del automóvil. Es decir, aquí no está ni el asunto del turismo, ni el asunto del fomento deportivo, sino precisamente vinculados a agentes directamente al negocio, al comercio de automóviles en todo su amplio espectro, y a la construcción específica de carreteras. Esta asociación participó en la construcción de una carretera desde Bogotá hasta un municipio muy cercano, que queda a unos 60 kilómetros de acá. Participó efectivamente en la construcción de esa carretera. En 1931 se funda el Club Nacional de Automovilistas, más en tono con, digamos, los demás automóviles clubs del mundo. Me imagino, no hay una conexión clara sobre su relación con el ACC, pero ya su objetivo, digamos, no solamente son agentes vinculados al comercio de automóviles, sino ya simplemente sus miembros pueden ser solamente propietarios de vehículos, y aparece ya el fomento del turismo, del deporte automobiliario, y por supuesto prestar esa función pública en la que hablaba la profesora Melina también ya empieza a aparecer acá en términos de la conservación de caminos y la construcción de estaciones de servicio. Y en 1940 pues aparece el Automóvil Club de Colombia, ya digamos específicamente con una índole social y deportiva, y para fomentar el automovilismo y la industria del turismo de manera específica. En este momento, pues automovilismo no se refiere solamente al deporte. Aquí hay una mezcla, pues digamos, de campos. Se refiere pues al uso del automóvil en sentido amplio en todas sus dimensiones. Aquí a la derecha ven ustedes el mapa. Es un mapa de Colombia de 1938, y en rojo pues digamos un poco el recorrido de esta competencia desde Bogotá y Cali, que está ahí al sur del suroccidente de Colombia, más o menos 600 kilómetros. Tenemos aquí algunos datos de cómo va aumentando la construcción de carreteras a partir de la década. Digamos, hay un salto muy grande entre 1920 y 1932. Los gobiernos liberales empiezan, de la década del 30, empiezan a invertir mucho más en caminos y en carreteras destapadas, por ejemplo, por supuesto, en condiciones pues como ya las vimos en algunas fotografías, y también cómo va aumentando, digamos, el comercio, la importación de automóviles en Colombia. Entonces, por supuesto que los fines del Automóvil Club de Colombia se diferencian de las entidades de los años anteriores, en la medida en que ya no es necesario preocuparse por el fomento y la construcción de las carreteras. Claro, están en mal estado y todo este asunto, pero ya hay unas carreteras por donde pueden circular los automóviles, y por eso su interés se centra mucho más en el ambiente deportivo y turístico, que ya miraremos en la siguiente diapositiva porque este asunto turístico también.
Bueno, para el momento también hay una mayor cultura del automóvil, hay una mayor relación entre el individuo y el automóvil, hay una relación mucho más, digamos, implicada, menos colectiva, si se quiere, en términos del transporte público, y hay una mayor difusión, pues, de esta cultura, aunque incipiente, pues ya empieza a observarse. La diferencia entre el Automóvil Club de Colombia y las entidades anteriores es que las anteriores no se insertaban en lo que es una idea que yo tenía, pero ya se me está, ya la estoy revaluando, de una red internacional de automóviles club, pero sí, digamos, se inserta como en ese movimiento internacional. Y bien, para terminar, hay un personaje, digamos, que se llama Gustavo Santos, que fue el primer presidente del Automóvil Club de Colombia. Es decir, no todo era, digamos, la llegada de Andes y la llegada del Automóvil Club argentino, sino que también, por supuesto, hay una acción local, hay una acción nacional. Este personaje era el hermano menor del presidente de ese entonces, Eduardo Santos, y era una especie de lo que llamamos un gestor cultural durante los gobiernos liberales. Este señor realizó un viaje por Estados Unidos en 1939 y escribió una serie de columnas en el periódico más importante del país, que era de su familia, el periódico de Tiempo, describiendo el sistema de carreteras de Estados Unidos, el sistema de transporte, el sistema automobiliario y el sistema turístico. Él tiene una frase que la encontré en alguno de sus textos, que es: no solo cultivándose café se hace patria. Es decir, para él la modernización no era la modernización económica, sino era también una modernización cultural a través del fomento del turismo. Dentro, la conjetura que yo tengo es que dentro de su visión como gestor cultural, él vio en estos movimientos de los automóviles club, de la llegada de Annecy, una oportunidad para difundir, digamos, la cultura a partir, digamos, del fomento también del turismo. La frase de abajo, donde dice que él ve el turismo no desde un aspecto económico, sino desde la parte educativa, da muestra, digamos, un poco de su relación como gestor cultural y de su interés en el turismo, más que en el deporte, el automovilismo, en el sentido de fomentar esta clase de modernización. Bien, y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, y, pues bueno, creo que ha sido una interesante. Perdón. Muchas gracias, doctor Jorge, nuevamente. Muchas gracias. Creo que ha sido una continuación de un interesante viaje que nos permite justamente continuar con esta idea de observar los procesos o procesos que usualmente pensamos de una manera más eurocéntrica, justamente cuando volteamos a ver hacia América Latina y que nos hace dar cuenta que además de que hay centros que se ubican en lugares y de formas que usualmente están de alguna manera invisibilizadas, hay otros procesos que tienen sus lógicas propias y que van respondiendo justamente a los procesos estructurales, políticos, económicos de cada una de las naciones y no necesariamente responden directamente a los intereses o no del todo, a los intereses o dinámicas que encontramos en Europa o en Estados Unidos. Em, bueno, para continuar, vamos a darle la palabra a la licenciada Estefanía Ferreira, quien es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, maestranda en Historia por esa misma casa de estudios en Argentina. Es también especialista docente de nivel superior en Educación y TIC por el Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina. Actualmente lleva adelante estudios históricos acerca del automovilismo en la Argentina durante el periodo 1945 a 1960 y se especializa en categorías de autos tipo Fórmula y avanza sobre la construcción de sus figuras deportivas. Actualmente desarrolla una investigación acerca de Juan Manuel Fangio y es también periodista y co-conductora del programa Cars a la Carta de Radio La Red Mar del Plata FM 91.3. Entonces, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. A ver si puedo compartir. Creo que sí, ahí estamos. Compartimos, ahí estamos. Creo que todos lo ven, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, esperen que los muevo un cachito por acá, que si no, no veo las opciones. Ahí vamos.
Ahí estamos. Bueno, la presentación que traigo hoy tiene que ver con la tesis de licenciatura que realicé. Estaba más orientada a los espectadores, a quienes nos están viendo, si hay estudiantes que se estén queriendo interiorizar de lo que es el automovilismo o abordar la historia del automovilismo, que quizás les pueda llegar a servir lo que fue mi experiencia. Fue un intento de historia local, digo yo, o un estudio de caso, como le diríamos en la escuela, porque en realidad me circunscribí a lo que fue los grandes premios internacionales Ciudad de Mar del Plata, que fueron solamente 3 ediciones que se desarrollaron entre los años 1948 y 1950. Las premisas básicas con las que partí a investigar tuvieron que ver con las relaciones o las interrelaciones que se daban entre el Estado, las instituciones privadas y los más media, cómo esas tres confluyeron con los grandes premios internacionales que se desarrollaron en esta época. Y una vez que empecé a investigar, que el archivo empezó a conformarse, apareció la figura de Juan Manuel Fangio, no solamente como deportista, sino como alguien muy importante como representante del Estado argentino. Entonces vi que era un aglutinador y también un disparador estos grandes premios internacionales. Me interesa señalar un poquito lo que son las fuentes con las que utilicé. Generalmente vamos a todo lo que tiene que ver con lo institucional. En este caso institucional solamente utilicé los legajos personales de los pilotos por parte de Cancillería y los boletines municipales que están en el archivo de la municipalidad. Mi tesis se basó mucho en lo que tiene que ver con diarios y semanarios locales. Es más, si tienen la oportunidad, es muy interesante las lecturas que se pueden dar en el entrecruzamiento de diarios con distinta ideología. En mi caso utilicé lo que fue La Capital, El Trabajo, que es de extracto socialista, y La Mañana, que es un periódico que surgió del peronismo puro, ¿sí? Semanarios, nosotros no teníamos un semanario especializado en deportes, sí uno que se llamaba La Semana, que daba las noticias de entretenimiento y deporte. Este archivo no está completo, pero pudo también ser incorporado a la base. Y por último, lo que son publicaciones periódicas especializadas en Mar del Plata, sí tenemos la suerte de tener casi la colección completa de revista El Gráfico, que es de tirada nacional, que es una publicación periódica especializada, también era de tirada semanal, y nos puede dar una idea de cómo se veía el deporte, cómo se veía el automovilismo en todo el país, ¿sí? En su visión nacional. Muchas veces estamos pensando en que es algo que nace de Buenos Aires y se expande al resto de la Argentina, esa mirada porteña de los acontecimientos, pero en realidad está muy bueno como para poder seguir las trayectorias, ¿no? Y sin dejar de lado en todas estas fuentes lo que fue la historia oral, porque en realidad, si bien la investigación partió porque fui acreditada por la FIA para cubrir los IPRIX de Fórmula E en la Argentina, que es carrera de autos de fórmula, pero eléctricos, y ver ese interior, ver cómo se organizaban, ver cómo se desarrollaban muchas de las preguntas que luego fueron abordadas en la tesis, la historia oral contribuyó porque estaban los recuerdos de personas que eran chiquitos cuando fueron esos eventos y recordaban haber estado cerca de los pilotos y recordaban los accidentes, y eso permitía darle un sentido y ponerle emoción a eso que estaba en el papel, ¿no? Me parece que a mí me sirvió desde ese lado, comprenderlo desde otro lugar. Y las entrevistas también me llevaron a periodistas especializados. Algunos que estuvieron en esa época, incluso con los accidentes fatídicos en la ciudad de Mar del Plata, y otros que habían entrevistado a personas que habían estado ahí. Entonces es como que
fue un cúmulo de información súper interesante e importante para mí y que me ayudó a comprenderlo desde distintos lugares, ¿sí? Y también a alejarme de ser fan de automovilismo o periodista de automovilismo y ubicarme como historiadora. Me parece que eso también fue un clic muy importante, digo porque por ahí hay muchos estudiantes que son fanáticos de la Fórmula 1 y quieren acercarse, bueno, pero tenemos que establecer esa distancia, ¿no? Vamos a estar trabajando como historiadores y tenemos que dejar de lado un poquito esa emoción o ser fans. Em, Me voy a centrar, no voy a avanzar sobre el ACA porque mucho ya lo dijo Melina y lo dijo Jorge. Sí plantearles que estos grandes premios Ciudad de Mar del Plata fueron gestados de distinta manera. El primer Gran Premio, el de 1948, tuvo un gran componente desde el Mar del Plata Automóvil Club, que muchas veces crece a confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece que es el ACA, pero en Mar del Plata, y la verdad es que no, que cada una de las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, tienen su propia organización de automovilistas o de fans del automovilismo que se organizan para, por ejemplo, en Mar del Plata, la Mar y Sierras, ¿sí? Que son competencias locales o competencias zonales. 1948, como decía, el GPI Ciudad de Mar del Plata tuvo mucho de ese componente de esta organización local. Em, ¿Dónde lo vemos? Lo vemos porque la sede era el lugar en donde se vendían las entradas, porque eran los que impulsaban las publicidades, y teníamos al Automóvil Club Argentino como este soporte, eran los que habían organizado. Ahora bien, ¿qué habían organizado? En parte de qué formaba este Gran Premio Internacional Ciudad de Mar del Plata, de algo que se llamó la temporada. Un poco lo decía Melina y también lo decía Jorge, hubo un parate en la Segunda Guerra Mundial entre el 42 y el 46 y lo que hicieron, en este caso particular, en la temporada internacional de automovilismo, es que los automóviles club de Argentina y de Italia pudieran trabajar mancomunadamente y los haces de anteguerra italianos pudieran venir a correr a la Argentina. Paréntesis, era un premio gordo porque estábamos en la temporada estival, era lindo conocer el viaje, ¿sí? Había toda una cuestión que a los pilotos también les interesaba venir a estas tierras. Una vez que se puede organizar, hay varias sedes, ¿sí? Va a estar Buenos Aires con la sede de Palermo, va a estar Rosario, ¿sí? Todos eran circuitos callejeros. Es más, yo acá no le puse las imágenes, pero vamos a ver que las medidas de seguridad eran fardos de heno. Entonces, esa eran un poco lo que decía Melina, ¿no? Esa emoción, esa de, bueno, y si hay un desastre, si se pegan, si salen volando, y la gente al lado, prácticamente detrás de esos fardos de heno, las imágenes que salieron en las revistas son fantásticas. Volviendo al Gran Premio, decía en 1948, se da en plena temporada estival. Hago no un paréntesis, sino una aclaración de contexto. Nosotros nos encontramos en lo que es el periodo del primer peronismo, en un momento de democratización del bienestar, democratización del turismo, en donde Mar del Plata empezaba a ser sede de un turismo social que hacía que no fuera propiedad exclusiva de las clases altas como había sido en la Belle Époque en la década de los 20. ¿Los grandes premios internacionales eran un atractivo turístico? Sí, eran un atractivo turístico. ¿Eran lo más importante? No, te diría que hasta ahí porque no se promocionaban, o por lo menos las fuentes que yo pude recabar, no había publicidad al respecto. ¿Eran importantes para el gobierno? Sí, eran importantes para el gobierno, a tal punto que si bien Perón no vino en ninguna de las tres ocasiones, sí enviaba a sus representantes y enviaba cartas excusándose de no poder asistir y, bueno, haciendo presentación de aquellos ministros que venían, por ejemplo, a dar la bandera verde o la bandera de llegada.
Em, Cierro esta cuestión, ¿no?, de la importancia de Mar del Plata y por qué se logró ser sede de estos grandes premios internacionales y de colarse, digamos, en esta temporada internacional de automovilismo. En 1949 y en 1950 nosotros vamos a ver un cambio en estas acciones de las organizaciones, ¿sí? Y el centro deja de ser el Mar del Plata Automóvil Club y pasa a ser definitivamente el ACA. Nuevamente nosotros lo vamos a ver a través de las sedes de las ventas de entrada, de las publicidades, de los talleres y también de una presencia que lo mencionó Jorge, que tenía que ver con Francisco Borgonovo. Creo que lo mencionó Jorge en un momento. Francisco Borgonovo va a ser un actor muy importante entre el ACA, la Misión Argentina, que ahora voy a retomar un poquito esto que decía Melina, y los grandes premios internacionales, ¿no? Yo creo que a través de él nosotros podemos seguir este entrelazamiento entre el Estado Nacional y el Automóvil Club Argentino. Me parece que es una figura necesaria e importante para poder seguirla. Decía, tenemos la presencia de Francisco Borgonovo, 1949-1950, incluso como mediador, porque en un momento no estaba segura la sede de Mar del Plata para la edición de 1950. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, dicen, no, una semana antes se decidió que sí. Sí, y se realizó el último evento en nuestra ciudad. De acá más o menos los roles de las organizaciones no estatales y un poquito el rol del Estado. Paréntesis con lo que tiene que ver con la Municipalidad de General Pueyrredón, en realidad hizo poco y nada. Los boletines municipales nos muestran que estuvo interiorizada en lo que fue la colocación de algunas gradas, cerrar las calles, obviamente, para poder hacer el circuito y algún arreglo en las calles para que estuvieran pavimentadas sin ningún inconveniente para estos autos. Lectura interesante porque yo pensé que al inicio de la investigación que el Estado municipal iba a tener muchísimo más injerencia en lo que era la organización, ¿no? Esos preconceptos con los que uno va a la investigación y luego las fuentes nos dicen, no, por acá no". Entonces, bueno, tenemos los tres. Y yo hasta ahora no había nombrado mucho a Fangio. El interés de Fangio empieza a surgir primero como un piloto destacado por ser quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1 argentino, por esta cercanía que tenemos Mar del Plata con Balcarce, porque Fangio también tenía mucha de su vida automovilística corriendo en zonales, ¿sí? En la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Pero empezó a hacerme ruido y empezó a ser un elemento contundente dentro de mi tesis desde el momento en que, si bien ya tenía 2 campeonatos de turismo carretera, ¿sí? Para cuando comienza con los autos de fórmula en el 47, 48, que es cuando se inicia la temporada, a mediados del 48 el Estado argentino, como bien decía Melina, empieza a pensar en una misión argentina. ¿Qué era esta misión argentina? Bueno, que los pilotos fueran a Europa a competir, pero no fueron solamente en calidad de deportistas. Los documentos de la Cancillería Argentina, los legajos personales de estos pilotos nos muestran que tenían un rol específico, que iban en calidad de agregados técnicos y que el objetivo que ellos tenían era conocer la técnica que se estaba desarrollando en Europa para poder traerla a Argentina y poder desarrollar la técnica automotriz en Argentina. No lo puse acá, pero luego, bueno, les leo exactamente, pero eso es lo que dice el decreto firmado por Perón, ¿no? Era el objetivo que tenía.
Entonces vemos que ya el deportista no es solamente deportista, empieza a ser algo más, y ahí es donde estamos viendo la injerencia del Estado Nacional. Y esto que decíamos, ¿no? Los propios objetivos que tenía el Estado Nacional, este primer peronismo. Me parece que vamos expandiéndonos y vamos saliendo de, vamos adentrándonos en un terreno poco conocido hasta ahora, poco explorado, diría yo. Y Fangio me llevó también a, por eso las imágenes, a explorar cómo fue su construcción como piloto. Es algo que comencé con la tesis de licenciatura y voy a estar avanzando en lo que va a ser la tesis de maestría, y tiene que ver con cómo se lo veía. Porque cuando nosotros comenzamos la investigación, 1947-1948, vemos que la gran figura era Gálvez, ¿sí? Los hermanos Gálvez eran los representantes del automovilismo dentro de la Argentina. Si les pasaba algo, las señoras lloraban cuando escuchaban por la radio que les había pasado algo, que había volcado el auto, ¿sí? Eran los deportistas, los automovilistas. Y a través de los diarios y de la exposición y de los incluso adjetivos y la forma de estructurar los títulos, empezamos a ver un corrimiento, empezamos a ver la preeminencia de Fangio, no solamente en los diarios locales, que no llamaría demasiado la atención por esta cercanía a Balcarce-Mar del Plata, sino sobre todo a través de la revista El Gráfico. La cobertura de la carrera de Fangio en Europa cada vez se hizo más importante y más frecuente, incluso con pequeñas notas al pie como diciendo, bueno, va a participar de una película, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver esta construcción de una figura deportiva en donde se entrelaza todo, el fomento, el sostén por parte del Estado argentino y el papel que otorgan o que cumplen los medios masivos de comunicación en este caso. Para ir cerrando, ¿sí? Esta formación de héroes, lo que decía Melina, bueno, esta emoción de si se morían, mejor, pobres, porque era una cuestión de júbilo. En realidad, yo lo mencioné en una parte como la formación de héroes. Sí, era una actividad peligrosa, lo sigue siendo, pero en muchísima, muchísima menor medida, pero era una actividad peligrosa que los enaltecía y que también permitía esa identificación. Nosotros tenemos esa actividad riesgosa en donde la gente está pendiente de qué es lo que pasa, en un momento en donde las imágenes llegaban una semana más tarde y la noticia más inmediata era la radio. Y también tenemos esta formación del héroe y del con las victorias. ¿Por qué? Porque en esta asimilación entre Fangio, enviado del Estado argentino, es las victorias de Fangio son las victorias de todos nosotros. Y ahí también hay una construcción de la afición y de esta identificación con lo nacional. Bueno, ahí, recibimiento apoteósico, perdón, me había olvidado de pasar la diapositiva, recibimiento apoteósico y merecido, vemos a las hinchadas con los carteles de Fangio, incluso luego del título vemos abajo esta foto de Fangio brindando en primer plano y atrás lo tenemos a Gálvez. Entonces ahí también con las imágenes podemos ver cómo se fue dando este cambio de Gálvez a Fangio. Y ahí estoy. Muchas gracias, Estefanía. Y pues bueno, creo que una valiosa e interesante lección metodológica, porque justamente muchas veces los resultados se ven, pero el cómo es una respuesta que de repente no se encuentra tan fácilmente. Entonces, gracias por la lección metodológica y también gracias porque la parada nos permite justo revisar o pensar los efectos locales de este proceso tan complejo, ¿no? Bueno, les propongo entonces ahora hacer una última parada con Mateo Arias,
quien es licenciado en Historia de aquí de la casa, de la Universidad Iberoamericana, y que actualmente está haciendo, bueno, está por iniciar una maestría en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Entonces, bienvenido, Mateo, y pues adelante. Muchas gracias, Alejandro, y gracias también a Melina, Jorge y Estefanía por sus presentaciones. Voy a compartir pantalla. Em, bueno, yo lo que les traigo es una suerte de propuesta metodológica, teórica, con algunos ejemplos prácticos y un sucinto estudio de caso de cara a esta categoría que yo propongo como la categoría heurística o de estudio que propongo para el estudio de las sociedades humanas del pasado, que es la experiencia de la velocidad. Entonces, pues bueno, comienzo con este cuadro del vuelo de Ícaro, porque cuando uno revisa las producciones de sentido, la hemerografía, sobre todo sobre el automovilismo, normalmente vemos estas descripciones de los conductores como estos obsesionados con este nuevo placer, ¿no? Con esta nueva emoción, pero cuya locura los lleva a la muerte, ¿no? Por eso esta comparación con ese mito de Ícaro, que no es una comparación de mi autoría, sino ya varios autores franceses, sobre todo, han hecho esta comparación con el vuelo de Ícaro. Y bueno, la propuesta de esta presentación pasa por, en primer lugar, narrar o describir un poco estos presupuestos teóricos de la experiencia de la velocidad, que entendemos por el concepto de experiencia, el de velocidad, y cómo acercarnos como investigadores, como historiadores a esta categoría, mientras de forma intercalada ver algunos ejemplos prácticos, y por último, este estudio de caso a partir de la carrera de automóviles París-Madrid de mayo de 1903, la cual creo yo es un foco de irrupción de sentido muy valioso, un fenómeno muy interesante. Entonces, bueno, para empezar, experiencia. La experiencia puede ser entendida de diversas maneras. A mí me gusta tomar esta cita de Peter Gay, que la define como el encuentro de la mente con el mundo, es decir, no solo se refiere a las maneras de ser y estar, la interacción, la percepción del ser humano con el mundo, sino en el organizar ese mundo, darle un sentido, un significado y sobre todo, eso es vital para que sea experiencia y no solo percepción, comunicarlo, transmitirlo a partir de cualquier tipo de manifestación cultural, texto de cultura. Si se se queda en el terreno de la percepción, pues es inaccesible para nosotros, ¿no? Y otro punto fundamental para entender lo que viene siendo la experiencia es que esta siempre actúa en comunidad, en conjunto. Todo tipo de experiencias se articula a partir de conceptualizaciones previas, conceptualizaciones que adquirimos a partir de nuestra educación, de nuestro crecimiento en nuestra comunidad. Entonces, no podemos entender una narración de un periódico, un dibujo, una fotografía como una producción de un ego individual, sino de un sujeto social experiencia, ¿no? Integrado en una comunidad. A partir de eso, teniendo claro que la experiencia es esta manera de ser interactuar y la transmisión de esa interacción, de esa percepción, ¿qué viene a ser la velocidad, no? Bueno, está esta definición física moderna, ¿no? De la velocidad es la relación entre distancia y tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, yo quisiera definirla como este componente experiencial de la cultura, en específico moderna, ¿no? Ya cuando la atamos al automóvil o a los medios de locomoción actuales, que se relaciona con, en primer lugar, significaciones que son de carácter histórico, es decir, la velocidad va adquiriendo diferentes conceptualizaciones a lo largo del tiempo, medios de transporte, como puede ser el automóvil, la bicicleta, el avión, etcétera, infraestructuras como los circuitos, los autódromos, los semáforos, las banquetas, todos estos elementos que también influyen en la experiencia de la velocidad, de cómo vivimos, cómo percibimos la velocidad, hasta un radar, por ejemplo, condiciona eso, y por supuesto las prácticas, las carreras o el acto mismo de conducir. Creo que esto sería como una definición operativa para entender qué es la experiencia de la velocidad. Sin embargo, hace falta un tercer concepto, que es el de la representación. Como les digo, solo tenemos acceso a la experiencia porque ha sido comunicada. Sin embargo, esa comunicación normalmente es una producción discursiva. Y en esas producciones discursivas, como definiría el sociólogo jamaiquino Stuart Hall, la asignación de significados a significantes necesita forzosamente de lugares comunes de información, conceptos previos. Para que yo le pueda asignar a la velocidad el concepto de muerte o de peligro, tengo que partir de esa muerte, de ese peligro o del demonio o de lo que yo quiera ocupar para conceptualizarlo. Entonces, es a partir de estas representaciones que no solo se vuelve visible, ¿no? se devela la experiencia de la velocidad, sino también los marcos interpretativos de una sociedad. Y bueno, cuando hablamos de la experiencia de la velocidad automovilística, claramente hablamos de una característica inédita de la época contemporánea o modernidad avanzada, como decidamos describirla, que se liga a las prácticas culturales como las carreras emergentes que se fueron dando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa Occidental, Norteamérica y Latinoamérica,
Y por supuesto, lo más interesante de todo es que vamos encontrando significaciones contradictorias, inestables, ¿no? Una como polisemia confusa en la que hay varios apasionados, varios fascinados por este nuevo deporte, esta nueva práctica, y otros que lo repudian con todo, varios escépticos, varios detractores. ¿Por qué estas contradicciones? Creo yo que es interesante visualizar este choque entre un mundo de hábitos premodernos, por decirlo así, en relación con estos nuevos ritmos de vida, y los medios de locomoción contemporáneos que trajeron nuevos hábitos sociales, nuevas anatomías sociales, y cambios profundos, como ustedes ya expusieron, en la legislación, en la economía, en el espacio, en la relación con el tiempo, ¿no? Los valores como la precisión, como la puntualidad, los trenes y otros vehículos también contribuyeron a ello, ¿no? ¿Y por qué el automovilismo? Podríamos preguntarnos. Creo yo que el automóvil es justo la expresión más radical de este deseo de velocidad. Sí, la bicicleta puede también insertarse a partir de las carreras de bicicletas, pero la velocidad que brindaba el automóvil y que brinda es incomparable en relación con una bicicleta. El avión no otorga ¿no? esta forma de experiencia, al igual que el tren, porque no está individualizado, no es tan patente y ni siquiera tan democrático como el del automóvil, ¿no? Por eso creo yo que es la expresión más pura de este deseo por la experiencia de la velocidad, por lo menos en estos años. Y bueno, como les digo, en los primeros años del siglo XX, el cambio del siglo XIX al siglo XX es justo o ahí podemos encontrar una brecha muy, muy interesante para ilustrar esta oposición entre un mundo no acostumbrado ni acondicionado a estos nuevos ritmos de vida y la experiencia de la velocidad emergente, que puede ser esto o puede constituir esto como una vía más, una vía extra para hacer historia de las sociedades humanas. La metodología, ¿cómo hacer historia de la experiencia de la velocidad? Bueno, pues eso creo que es un poco más evidente, pero pues se trata de interrogarse por las metamorfosis semánticas de las representaciones que estén visibles en todo tipo de enunciación, iconografía, fotografía, video, prensa, escrito, sonido, todo ese tipo de enunciaciones, de textos de cultura, pueden acercarnos a la experiencia de la velocidad, que sobre todo, que ahí es donde más rica es, tener los agentes históricos de principios del siglo XX, ¿no? O finales del siglo XIX. Si admitimos que la razón humana es histórica, es social, es espacial, también hay que admitir que es tecnológica, ¿no? El objeto técnico, las innovaciones técnicas condicionan nuestra manera de sentir, de pensar el mundo, y el automóvil indudablemente introdujo campos experienciales y sensoriales importantísimos, ¿no? Entonces, en estas comunicaciones, en esta fotografía que captura el polvo que levanta el coche, que vemos como los periodistas, este Suavo, por ejemplo, o los comisarios están muy atentos al transitar de los vehículos, o cómo pues no sé si piloto o copiloto está volteando para ver cómo va el adversario, ahí vemos una experiencia de la velocidad, ¿no? El intento de capturar ese vértigo, esa rapidez. Y las enunciaciones se vuelven todavía más explícitas cuando vemos que el automóvil en sus tiempos era considerado como un intruso, ¿no? Por los agentes históricos. Aquí algunas ilustraciones. Vemos como el automóvil en el espacio rural y en el espacio urbano era como tal un intruso. Para nosotros actualmente ya es un invitado habitual, ¿no? O el anfitrión en las calles, pero en sus años no lo era, ¿no? Entonces el dibujo también es el intento por capturar el vértigo, la rapidez, esta tentación por huir, ¿no? Retomando la analogía del mito de Ícaro. Y cómo en los primeros años del siglo XX encontramos estas dicotomías entre las carretas y los automóviles emergentes, que nos hablan de este choque entre los usos antiguos, ¿no? Un mundo premoderno y los nuevos ritmos de vida. Aquí les traigo también dos ejemplos de literatura que no solo es la fotografía, el dibujo, sino también la literatura nos puede ayudar un poco. Esta obra de Octave Mirbeau de 1907, cuyo nombre es una matrícula de un coche. Hay un pasaje muy interesante de la novela en la que el protagonista se vuelve loco porque se ve obligado a frenar su ritmo ante la lentitud de una carroza, ¿no? Como la lentitud también nos habla de una experiencia de la velocidad, por qué se vuelve intolerable, por qué lleva la histeria a la lentitud que antes era habitual, ¿no? Justo por esta nueva forma de experiencia. Otro ejemplo, Aldous Huxley, conocido autor de estas distopías, en su obra Música en la Noche, en 1931, relataba la velocidad de 80 kilómetros por hora como una sensación nunca vista, y que cuando se pasaba la barrera de los 120 kilómetros por hora se saboreaba algo todavía más potente que devenía de placer, al contrario, ¿no? Al vicio, al peligro. Todas estas cuestiones que tan sutiles, tan enigmáticas, que para nosotros ya parecen un poco lejanas porque ya la velocidad de 100 kilómetros por hora la vemos ya mucho más habitual, para estos años eran cuestiones inéditas, inauditas, y justo en la sorpresa, en el repudio, en la fascinación, ahí encontramos esta experiencia de la velocidad. Otros ejemplos, ¿no? En donde vemos el contraste entre estas calles parisinas, donde solo vemos a un automóvil aislado por ahí, los protagonistas siguen siendo los caballos, los transeúntes, y la Quinta Avenida de Nueva York en 1921, donde ya solo vemos automóviles y, por supuesto, los peatones, ¿no? La misma figura del peatón es un contraste, ¿no? Surgido a partir del automóvil también. También no se nos puede pasar como el automóvil suponía
una serie de hábitos sociales distintos, ¿no? Estos usos sexuados de la mujer como aquella que debe estar acompañada por un hombre o que tiene que tener un chofer y el automóvil entonces es sinónimo de elegancia, pero con un hombre el automóvil es sinónimo de valentía, ¿no? De riesgo, de emoción. Estas cuestiones de cómo según el sexo, según el automóvil, según las significaciones que se van asignando, también es sinónimo o más bien nos acerca una experiencia de la velocidad. La mujer parece que no puede tener una experiencia de la velocidad, el hombre sí, ¿no? Por lo menos en estos años. Y igual en la avería, en el choque también la encontramos, ¿no? Como en estos años es muy habitual, fruto de la innovación, ¿no? La avería que se compongan los vehículos o fruto de los caminos que no están preparados ni acondicionados para este nuevo medio de locomoción, pues ahí también encontramos esta fascinación, ¿no? Como nos decían, como en el espacio latinoamericano sobre todo era muy atractivo el choque y lo sigue siendo. Cuando vemos un Gran Premio Fórmula 1, es más atractivo cuando hubo un accidente. Todas estas dificultades y demás también nos introducen a esta experiencia de la velocidad y la experiencia de conducir en estos años y que todavía sigue siendo manifiesta. En la misma corporalidad, ya no solo en la espacialidad, ¿no? De cómo el camino está lleno de lodo, de tierra y de polvo, sino también en la corporalidad, la máscara que tienes que portar, los lentes, la ropa, todo eso también introduce una experiencia de la velocidad. No creo yo, a partir de todos estos indicios, es que se vuelve muy rico estudiar las sociedades humanas del pasado y cómo los hábitos sociales y de la economía, la política, las leyes, el tránsito, todo eso fue mutando significativamente a partir de estos medios de locomoción. Y bueno, ya acercándonos hacia nuestro estudio de caso, que es la razón por la que les quiero hablar de la carrera París-Madrid. Disculpen el eurocentrismo, yo llegué justo al tema francés por un trabajo escolar de Europa contemporánea y me fascinó comparar los años locos y ver cómo nos hablaba del automovilismo en los años locos, ¿no? A pesar de que los locos años 20 tienen un auge muy importante de automovilismo. Y buscando y buscando, buscando, llegué a esta fascinante carrera de París-Madrid del año de 1903, que, bueno, aquí se les pongo una tabla nada más referencial para ver cómo París era un centro neurálgico en los primeros años del siglo XX y finales del XIX, principios del XX, de los eventos automotrices en Europa Occidental, ¿no? Si se fijan, todas las carreras parten de París y van intercitadinas e internacionales posteriormente. Y cómo, pues, evidentemente, la velocidad media va aumentando conforme se van dando los progresos del automovilismo. Sin embargo, no solo tenemos estas carreras, sino también la Copa Gordon Bennett, organizado por James Gordon Bennett, un neoyorquino, el Gran Premio de Francia, las 24 horas de Le Mans, que ya son de los años 20, y que, bueno, va a llevar a la posterior consolidación, tanto en institucionalización como profesionalización del deporte del motor, ¿no? Durante los años 20. Pero bueno, lo que quiero exponer con esta carrera París-Madrid, más allá de la interesante comparación que podemos hacer entre la sociedad francesa y española al momento de conceptualizar el automovilismo, es ver lo importante que fue este evento automotriz para el devenir, ¿no? Del deporte, del motor en años venideros. Y justo con ello entramos a la carrera. Aquí vemos al ganador de esa carrera, Fernand Gabriel. La carrera París-Madrid fue organizada por el Automóvil Club de Francia y el Real Automóvil Club de España. En ambos países ya era patente una suerte de cultura automovilística, más en Francia, como ya les puse en los ejemplos. En España no encontramos tanta presencia de pilotos ni de grandes eventos como así en Francia en estos años, pero sí encontramos en el caso español un importante auge de prensa deportiva. Ejemplos hay muchos, como el Sport Español, los deportes, la revista ilustrada de Sport, el automovilismo ilustrado, Gran Vida, entre otros diarios dedicados específicamente al automovilismo, que bueno, ya huelga decir que la prensa especializada en el deporte automotriz es un síntoma también muy interesante de cómo el deporte del motor va deveniendo como un espectáculo público de masas y deja de ser esta actividad de élites de forma paulatina. Y Francia, bueno, pues sí tenía la prensa deportiva como Lotto y estos grandes premios que he ido comentando. Y la carrera estaba pensada en 3 fases, básicamente. 24, 25 y 26 de mayo, París-Burdeos, Burdeos-Vitoria y Vitoria-Madrid, ¿no? Aproximadamente 1.200 kilómetros los que se recorrerían. Sin embargo, esta prueba tuvo un debut muy accidentado que llevó a su posterior suspensión y cancelación, 8 fallecimientos, varios accidentes. Y bueno, pues a los franceses sobre todo la alarma fue muy clara y las autoridades decidieron inmediatamente suspender el evento. Los españoles se quedaron con las ganas de vivirlo porque ni siquiera cruzó frontera. Y lo interesante de cuando revisamos la prensa, ¿no? Que ahorita voy a poner unos ejemplos sobre este evento, es que vemos antes de la carrera las narraciones más entusiastas por parte de los periodistas sobre los preparativos, sobre el público, sobre el turismo, que también comentaron muchos ustedes sobre la importancia turística que tenía el automovilismo.
Vemos el más mínimo cuidado en los detalles sobre los coches, especulaciones sobre el ganador, la importancia de los modelos, especificaciones técnicas y demás. Sin embargo, una vez que ya se da este debut accidentado, la prensa diaria, la prensa habitual, ¿no? Llamémosla tradicional, pasa del entusiasmo, de la fascinación al repudio más absoluto, ¿no? A la condena, a la alarma, a la indignación, a la diatriba. Y la prensa deportiva, en cambio, no. Entonces podemos ver ahí un contraste muy interesante, que es justo lo que quiero abordar en esta experiencia de la velocidad, cómo todavía genera muchos choques, escepticismo y contradicciones. Y obviamente la carrera tuvo secuelas muy importantes, que ahorita voy a comentar algunas en la legislación y para eventos futuros. Pero bueno, aquí les pongo a dos participantes, Marcel Renault, que perdió la vida en esa carrera, hermano de Louis Renault, fundadores de la marca Renault, y un ejemplo, ¿no? Que también las mujeres sí estaban en el automovilismo, Madame Dugast, ahí la única participante femenina en este evento, pero bueno, que era una notable excepción, y de hecho, sí, el periodismo no se olvidaba de ello. El dibujo aquí, otra vez, nuevamente, cómo vemos a estos curiosos, así los llamaban, muy cerca de los automóviles, nuevamente por este atractivo del peligro, de la emoción de estar cerca del coche que corre. Aquí vemos el punto de partida, las autoridades, los periodistas, todo el mundo relacionado o los agentes vinculados al deporte del motor. Y de nuevo, el entusiasmo total que nos refleja la prensa va a pasar a la diatriba total. Por ejemplo, Le Journal titulaba La carrera de la muerte, ¿no? Ya al día siguiente del evento, y nos decía sin duda alguna que este evento era infernal, ¿no? Demonizaba y satanizaba a la carrera París-Madrid, considerando que esta había superado los límites de lo racional. Mismo caso, el imparcial, los automóviles, la industria de la muerte, otra vez los cuestionamientos totales hacia los conductores, ¿no? Mencionaba el profesor Jorge esta cuestión de las categorías sociales que utilizamos para nombrar a los pilotos. Bueno, en estos años ni siquiera son pilotos, ni siquiera son conductores, son suicidas, homicidas, locos atrapados por las garras de la velocidad. Las críticas son muy duras o para estos automovilistas. Por ejemplo, aquí la época, el titular no llama la atención, pero sí vemos otra vez esta conceptualización del campeonato fúnebre. Todos estos conceptos a la hora de representar a la velocidad, al automovilismo, en estas asociaciones semánticas, no son casuales, ni mucho menos deben pasar desapercibidas, claramente tienen una intención y claramente nos reflejan estos debates entre un mundo de usos antiguos, no habituado ni acondicionado, y este nuevo vértigo, ¿no? Este vértigo del motor, y así los debates en cuanto a la seguridad, ¿no? Los límites de velocidad también, los hábitos vinculados al automóvil o simplemente estos excesos o considerados como excesos de los automovilistas por disponerse a correr a 100 kilómetros por hora en una vía pública con riesgo de atropellar a un perro, a una mujer o lo que sea. Son debates muy interesantes que nos muestran cómo el automovilismo nunca ha sido visto con los mismos ojos, ¿no? Sino que ha atravesado diferentes conceptualizaciones, diferentes significaciones, pasando de calificativos muy peyorativos en estos años, a través de este fracaso de la carrera París-Madrid, hasta volverse habitual ver el deporte del motor. La prensa deportiva también obviamente tenía lo suyo, lo que decir. De hecho, ellos fueron, y esto nos muestra que estos debates ya llevaban años ahí circulando en la opinión pública, fueron los primeros en decir que esta era una muestra más de las varias campañas, las campañas violentas de desprestigio que llevaba a cabo la prensa tradicional, ¿no? Lo que intentaba la prensa deportiva a toda costa era contrarrestar el grito de alarma, reducir el escándalo, no solo porque comen de este espectáculo, sino porque pues esto también nos muestra cómo vemos a un importante sector que ya era aficionado, ¿no? Apasionado de esta nueva práctica cultural. Y bueno, justo en esta dicotomía entre el furor y el temor, ¿no? En donde vemos cómo el automóvil es conceptualizado o asociado a conceptos como fiebre, infernales, muerte, locura, diabólicos, sangriento fracaso, suicidio, homicida, embriaguez, ¿no? Había, por ejemplo, una publicación del Imparcial que especificaba que los automóviles no eran incompatibles con la religión. El hecho de preguntarse que si son incompatibles con la religión ya habla, ¿no? De estos choques, de estas dudas intelectuales, culturales que existían, ¿no? La Sociedad Protectora contra los Excesos del Automovilismo, que surge en 1907, es una muestra más de este repudio, de este miedo que existía hacia el automóvil. Tenemos pasajes en donde, no sé, se apedraba a los automóviles, otro en donde en un carnaval madrileño en 1904 hubo una carroza con forma de féretro y el conductor iba caracterizado como la muerte y los pasajeros iban disfrazados de víctimas mortales. Otra vez esta asociación con el automóvil como instrumento de muerte. Y bueno, el asombro está ahí, ¿no? Claro, había los fanáticos, pero también está el acondicionamiento. Tras la carrera hubo toda una serie de modificaciones importantes.
en Francia sobre todo empezaron a insistir más en normar la velocidad, en regular los caminos, mejorarlos, establecer señalizaciones, alumbrado. También surgió esta comisión extraparlamentaria de la circulación de vehículos para regular esto. Los mismos clubes automotrices insistieron en estas reglas del buen conducir y obviamente se fortaleció totalmente la autofobia, ¿no? Estas cuestiones más culturales arraigadas en las mentalidades, como podríamos decir, de las personas. Pues bueno, París-Madrid, ya acercándonos a las conclusiones, es claramente un fenómeno, un acontecimiento histórico representativo de este lento condicionamiento que las sociedades occidentales tuvieron respecto a los medios de locomoción. Para mí, este tipo de eventos y el automovilismo en general no solo enriquece nuestra perspectiva de las sociedades humanas del pasado, ¿no? Esta sensación, esta experiencia de la velocidad sin precedentes que permeaba las significaciones sociales, sino también nos muestra cómo el automovilismo, como cualquier práctica cultural, tiene un lugar en la sociedad y a manera en que comprendamos mejor el automovilismo, también podemos acercarnos a una mejor comprensión de los mecanismos o de los componentes y las mutaciones socioculturales. También creo que es interesante ver cómo a partir de este complejo inserción del automovilismo y de las contradictorias producciones de sentido, ver cuán distintos eran los marcos interpretativos, ¿no? Bajo los cuales observaban o los lentes con los que observaban las sociedades a este deporte, ¿no? Y esto nos ayuda, como diría Robert Darnton, a romper el sentimiento de falsa familiaridad que a veces tenemos con el pasado, ¿no? El pasado es muy extranjero, más de lo que pensamos. Una vez más subrayamos que la historia del automovilismo no es una simple historia de automóviles, que es algo que todavía mucha gente tiene ese estigma. La historia del automóvil también nos permite, a partir de estas transformaciones técnicas y socioculturales, entender mejor incluso procesos actuales, ¿no? Actualmente hablamos mucho de esta aceleración, esta sensación de rapidez continua, de inmediatez, como diría Hartmut Rosa o François Hartog en el presentismo. Bueno, pues creo que a partir de estos fenómenos de cómo el objeto técnico influye en nuestros ritmos de vida, en nuestra forma de pensar y sentir el mundo, nos acercamos, aunque sea un poco, a comprender el pasado. Y pues bueno, sin más, les agradezco mucho su atención, su tiempo, y espero haya sido de su agrado esta investigación. Muchas gracias, Mateo. Gracias por también una lección metodológica y muy enriquecedora en cuanto a modelos conceptuales que justamente nos permiten ir enlazando cada una de estas perspectivas que hemos visto a lo largo de esta tarde-noche sobre el automovilismo deportivo. Y también gracias porque también descentralizar es regresar un poco al centro, con una mirada un poco ahí cambiada y restableciendo o repensando los diálogos y lo que ya teníamos pensado. Entonces, pues claro, también es súper importante no olvidarnos de los centros, por más centros o no eurocentristas o centristas o lo que sea que seamos, ¿no? Entonces, nos quedan algunos minutos extra. Me gustaría que pudiéramos continuar o más bien iniciar algún diálogo un poco más profundo o quizá para aprovechar y tocar algunos elementos que pudieran quedar en el tintero. Permítanme ser el impulsor del desorden y lanzarles unas preguntitas a cada uno de ustedes, basado un poco en justamente las experiencias de investigación y los elementos sobre los cuales nos han hecho reflexionar. A reserva, claro, de que ustedes también incluyan algunas preguntas o comentarios que quieran exponer en este momento. Entonces, doctora Piglia, no sé si podría profundizar quizá un poco más en esas transformaciones de la acción del Automóvil Club Argentino y de las competiciones nacionales en Argentina, pensando un poco en los sucesos económicos, políticos. Ya hablaba justo de esas transformaciones que fueron delineando buena parte de la primera historia del Automóvil Club Argentino y que a lo mejor tenemos más asociados con el periodo neoliberal y asociados también con el final de siglo, pensando también justo en la última transformación más polémica del turismo carretera y en la introducción de estos nuevos modelos que gustan y no gustan y estas cosas, ¿no? Doctor Jorge, no sé si me quedó me dejó pensando esta cuestión del Bogotazo de 1948 y no sé si pudiera profundizar un poco o ayudarnos a pensar la relación justamente en esta
dimensión política. Y no sé si en el caso del automovilismo colombiano, estos conflictos políticos que parecen coincidir, casual o no casualmente, interfirieron con el desarrollo institucionalizado del automovilismo colombiano, o por el contrario, lo utilizaron, y perdón por el sospechosismo habitual en nuestros contextos, justamente con algún fin político. No sé si por ahí pudiera ayudarnos a puntear algunos elementos adicionales. Estefanía, no sé si pudiéramos pensar, nos pudieras ayudar a profundizar un poco más en estas relaciones a nivel local. Y es que si pensamos, como bien lo decías, que pues no, Argentina no solo es Buenos Aires, sino que hay una red de interconexiones entre las ciudades y digamos una estructura y digamos un equilibrio regional dentro de Argentina. ¿Qué tanto la organización de de estas carreras, que si bien no tuvieron, digamos, un carácter masivo, por lo menos en la propaganda, en la promoción de las mismas, qué tanto influyeron sí en el papel de Mar del Plata dentro de este balance local o regional, o por lo menos respecto de las otras ciudades? En Argentina pienso otro como a Córdoba como otro punto importante, y en comparativa, ¿no? El balance que mantienen, o la competición constante que mantienen las ciudades brasileñas de Río, de San Pablo y de Brasilia, digo, salvando por supuesto un poco las distancias. Y finalmente, Mateo, este modelo muy interesante que propones me hace pensar un poco justo en la experiencia de la velocidad, y que no sé si nos pudieras ayudar a pensar un poco qué tanto se ha transformado en estas sociedades más posmodernas, si queremos ponerle un apellido concreto, y es que justamente la experiencia de la velocidad se ha transformado. No sé si nos pudieras ayudar a dar una lectura que nos pudiera ayudar a pensar esa transformación. Y es que quizá un poco en comparativa con esta visión de inicios del siglo XX, y es que por ahí me da la sensación de que el automóvil sigue siendo un poquito rechazado por muchos sectores, quizá ahora pensando en las problemáticas ambientales que arrastra la sociedad global justamente, o también no sé si por ahí tenga todavía que ver la idea del automóvil como una máquina de muerte, retomando un poco estos testimonios que justo nos presentas. Entonces, pues impongo el desorden con estas preguntas, pero por supuesto abrimos el micrófono para sus respuestas, o si quieren sumar algunas preguntas adicionales, comentarios. Empiezo yo, y pongo un orden. Eh, Me parece que, no, pensaba en cómo contestarte y que no sea largo, y a la vez quería comentar algo que me surgió de escuchar estas muy, muy interesantes exposiciones que me dieron ganas de leer tu libro, Jorge, que tiene un título muy interesante, realmente, y de ver tu tesis, Estefanía. Vos te tengo cerca, así que no voy a tener problema en acceder al material. Que tiene que ver con cómo pensar, digamos, en qué sentido aporta, ¿no? Esto que te preguntan las revistas internacionales cuando querés publicar algo desde acá, en qué sentido aporta a la historia del automovilismo global pensar el caso, digamos. ¿Por qué el caso de Colombia o el caso de Argentina suman algo a una historia del automovilismo global? Y me parece que la reflexión viene por el lado de las especificidades del automovilismo en América Latina, y, y esas especificidades se juegan mucho en la relación con el Estado y con la política. Volviendo a tu pregunta, Alejandro, porque uno de los elementos de América Latina es la extensión, ¿no? Los territorios extensos y difíciles, y la necesidad de integrar esos territorios para construir efectivamente los estados, y la necesidad de construir en estas repúblicas jóvenes, respecto de Europa, las identidades nacionales. Y el automovilismo entra a jugar ahí,
porque además, por otro lado, y ahí enganchaba con algo que decía Jorge acerca de los pilotos, ¿no? A diferencia de los pilotos norteamericanos y de los pilotos europeos, los pilotos acá no son empleados de las casas productoras de autos, porque los autos son importados durante mucho tiempo, digo. Eso cambia, empieza a cambiar un poco con el TC en los años 60, porque hay fábricas locales, pero incluso son estas filiales locales las que financian. No es que el automovilismo es un lugar donde testear las nuevas máquinas y mostrar la potencia de Ferrari por sobre Maserati. Entonces, los pilotos son medio entrepreneurs, ¿no? Digo, empresarios de sí mismos en momentos, después pueden ser empleados de importadores, o algunos de ellos son empleados, pero tienen un perfil muy distinto, y entonces tienen una capacidad de proyectar la identidad nacional, ¿no? Estas figuras de self-made men, ¿no? De héroes que se hacen a sí mismos, que vendieron rifas para comprarse su primer auto, y con ese auto corrieron una carrera, y con el premio se compraron un auto mejor, y este tipo de historias en las biografías de los pilotos, que son muy útiles para los propios estados, porque por eso también Fangio. Porque Fangio es eso. Fangio es el pueblo de Balcarce que juntó dinero para que se pudiera participar en la primera carrera, o sea, ¿no? Entonces, estas identidades locales, regionales y luego nacionales entran a jugar ahí. Entonces, por supuesto, para Perón, el automovilismo es parte de esta, digamos, tiene algunos intereses que tienen que ver con la fantasía o la posibilidad de una industria local, pero además hay toda una cuestión de construir la identidad y la idea de lo criollo, y de lo criollo como un valor, y de los pilotos criollos con una habilidad superior. Después, en las competencias de las que hablaba Estefanía, vienen los pilotos extranjeros con los autos extranjeros y ganan. Porque al final la máquina es muy importante, y por eso ahí el Estado les compra unos Maserati, porque si vamos a correr con los autos que ellos tienen, pierden siempre. Pero hay una idea de la superioridad de lo criollo que se juega un montón en el automovilismo local, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la extensión y con el territorio y con la precariedad de los caminos, ¿no? Con la precariedad de los autódromos, todo esto que también resulta a veces atractivo para pilotos internacionales que les parece menos burocrático que correr en Europa, venir a la aventura acá. Y les quería recomendar, en esta ensalada que fue mi respuesta, dos textos. Uno, el libro de Heisman, que se llama Atlantic Automobilism, que lo que habla es un poco del periodo del que habla Mateo, y cómo el automóvil se domestica, ¿no? Y toda esta primera fase de la aventura, que en realidad en Latinoamérica persiste durante décadas, del automóvil como una aventura, que en Europa desaparece después de la Primera Guerra Mundial, y se vuelve una experiencia domesticada, previsible, y acá no. Acá podía salir de la ciudad y tener un accidente gravísimo a la vuelta. Y el otro libro, por ahí para Mateo le puede venir bien, pero es un librazo para leer en todos los que estamos trabajando estos temas, es el libro de Hucci, de Guillermo Hucci, La vida cultural del automóvil, que se publicó primero en Brasil, en portugués, y tiene una edición en español, y es un libro muy interesante para pensar estas particularidades de la figuración del automóvil y de la automovilidad y del automovilismo en Latinoamérica. Perdón si me extendí mucho. Contrario, muchas gracias. No sé si alguien quiera continuar con la provocación. Bueno, pues digamos Jorge. en ese orden. Ya. Bueno, antes, digamos que gracias, profesora Melina, por la referencia al libro. Yo lo puedo compartir en los correos en PDF si es de interés. Bueno, bueno, yo puedo responder más seguido a la pregunta, pues este asunto del Bogotazo, que fue en abril del 48, matan a un líder liberal, bueno, en fin, y se desencadena un hecho de violencia en Colombia que dura, bueno, digamos, durante la siguiente década, en la década del 50. Eh, yo creo que en Colombia, pues por la fuerza de ese evento, la historia tiende a ver todo bajo la lupa del Bogotazo, la historia política, económica, bajo la lupa del Bogotazo. Y lo que a mí me parece, por ejemplo, en la portada de la revista Semana, son unos meses de diferencia y a partir de ahí pues el país se transformó y entró en una especie de colapso, es que ciertos eventos de la vida cotidiana, si se pueden llamar, o en este caso ya pues, de la vida deportiva, siguen su curso.
es decir, siguen su curso. Más bien, lo que yo veo es una relación no causal, sino una relación de una correlación, si se pudiera llamar así. No veo una influencia directa en estas competencias. De hecho, se tiende a pensar que en las ciudades colombianas había un gran número de violencia, una gran cantidad de violencia, de hechos, pero pues estas competencias pasan por todos los municipios de la zona andina donde estaba la violencia, es decir, la violencia era más rural y por supuesto esas competencias, aunque van por ciudades pequeñas o poblados pequeños, pues no pasaba nada en ese momento. No, en las referencias que yo puedo encontrar, pues no hay referencias, digamos, al tema de seguridad ciudadana, sino pues a la seguridad de los automóviles más bien y de las carreteras. Y eso se compara, por ejemplo, con el fútbol, que el fútbol que se profesionalizó en Colombia a mediados del año 48, pues en ese proceso, si bien el fútbol también tiene su propio desarrollo desde la década del 25, desde los años 25, la década del 30, sí hubo mucho, digamos ahí sí, una cuestión discursiva en relación a las posibilidades civilizatorias del fútbol, posibilidades civilizatorias del fútbol y de cómo el fútbol en las ciudades podría conducir a transformar las pasiones políticas en pasiones deportivas, eso desde el punto de vista discursivo, pero en el automovilismo, por lo menos en estas competencias, yo no lo he visto, la relación política, pues digamos más que en Colombia, pues como no era un deporte popular ni masivo, no hay una construcción de identidades en torno a esas competencias. Si al caso por allá, ya a finales comienzos del 2000, con Juan Pablo Montoya, pues ya hay un asunto mucho más mediático y más masivo, pero en ese momento no, la relaciones que, por supuesto, quien funda el Automóvil Club Colombiano, lo dije, es el hermano del presidente de ese momento y los propietarios del periódico más importante del país, y eso, por supuesto, hay una relación ahí directa en las posibilidades que tenía este personaje pues de la élite de promocionar este asunto, de conseguir recursos, de movilizar, digamos, voluntades y de este tipo de cosas, ¿no? Más bien en ese sentido yo vería como esa relación con lo político más que un elemento, un aspecto de dirección o de instrumentalización de este tipo de competencias. Tal vez yo vería más que entidades nacionales, hay una cierta exclusividad en torno a la integración, por ejemplo, con el tema del panamericanismo, y en el 50 con la cuestión de la carrera gran colombiana, que es entre Quito y Caracas, como un asunto ahí de promover ciertos elementos de integración en estos países. Muchas gracias. Estefanía, por favor. Bueno, yo me quedé pensando, primero me hizo ruido la palabra equilibrio y me quedé pensando en eso. Agradecida por el interés, Melina, me encantó escucharlo, porque si no, lo dejo para el final y después me olvido de agradecer y de decir que fue interesante y que fui anotando un montonazo de cosas porque creo que eso es lo rico de este intercambio, ¿no? Me quedé pensando si hubo un equilibrio y quizás el equilibrio fue dictado por el ACA en la elección de las sedes. Creo que esa sería mi primer respuesta. No había, desconozco cómo fueron las experiencias tanto en Rosario como en Buenos Aires en cuanto a la participación de los municipios en la organización de las carreras, pero todo me da para pensar que en realidad el eje central fue el ACA y el Estado Nacional a través del ACA. Entonces, creo que las experiencias tanto de Rosario como de Buenos Aires no deberían ser demasiado diferentes de las que fueron en Mar del Plata. Eso por un lado. Por el otro lado, me quedé pensando en Brasil, que vos me preguntabas con estas tríadas de ciudades, y en realidad yo, bueno, en el primer capítulo de la tesis hago un paneo general de lo que fue el automovilismo entre 1900 y 1946, y cuando el automovilismo internacional viene a nuestras tierras, a Sudamérica, en Brasil en 46 años se realizan 2 carreras nada más, y en Argentina creo que andábamos por 5 o 7, ¿sí? No es guau la diferencia, pero éramos un centro, si se quiere, más deseable, en donde las condiciones, por ahí como decía Melina, esta cuestión de no había tantas reglas, había más emoción y era más interesante venir a correr por aquí. Eh, y me voy a concentrar en responderte con respecto a Mar del Plata. Cuando uno aborda los semanarios y están las secciones de las cartas de lectores, por ejemplo, en esta edición que todavía no se sabía si se iba a realizar o no, dice, estamos en el mes en el que generalmente se hace el Gran Premio Internacional y todavía no hay noticias.
bueno, ya dos grandes premios internacionales era como que, wow. Después tenías a los lectores que te decían, ¿cómo puede ser que estén pidiendo entradas en lugar de comprarlas? ¿No ven que si se compran eso es importante para que sigan viniendo? Estoy hablando de cartas de lectores. Otro que tiene mucho que ver con la prensa internacional, por ejemplo, los diarios italianos que mandaban, Giovanni Canestrini fue un periodista que vino a todas las competencias en Argentina y en donde él emitía esos partes que salían al día siguiente de las carreras por telégrafo y los medios de comunicación interoceánicas de ese momento, y era la Mónaco de Sudamérica, Mar del Plata. Esa era la expresión que tenían, ¿no? Como para poder ubicarnos y también algunas personas que por eso tomaban el reclamo de, bueno, pero todavía no tenemos noticias y por qué si es tan importante y eso va a posicionar a la ciudad. Y por el otro lado lo pensaba a nivel a nivel nacional. em, no sé si está demasiado relacionado, pero me pongo a pensar en este ejercicio que nos propones y quizás si nosotros lo pensamos como que era un atractivo, pero que no teníamos la infraestructura para recibir al turismo que se acercaba, eso también puede haber estado vinculado a lo que luego fue en la década del 50 del 60 la construcción de los hoteles. Lo digo como una idea que me surge, que puede ser, de la cual no tengo datos con respecto a la infraestructura, sí que hay mayor cantidad de turistas que vienen desde el 48 al 50, muchos que vienen en automóviles, es donde más se acercan. También hay un incremento en los turistas que vienen tanto en tren como en avión, y sí podemos ver un posicionamiento de Mar del Plata como que esa propaganda oficial, porque además se veía en los cines. Recordemos, ¿sí? Los noticieros de ese momento se pasaban en los cines, en estos continuados entre película y película estaban los noticieros cinematográficos. Entonces veían las imágenes de Mar del Plata, veían las imágenes de la velocidad, haciendo referencia a lo que decía Mateo, esta experiencia, y no te digo que daban ganas de venir, pero ya se ponía en el panorama de, y bueno, por ahí podemos ir hasta Mar del Plata. No sé si te contesté o no. No, perfecto. Muchas gracias. Mateo, necesito. Listo. Sí, perdón. Bueno, tu pregunta la verdad es que es muy, muy compleja, ¿no? Cómo entender la experiencia de la velocidad en nuestros tiempos postmodernos, que creo que ya la conceptualización postmoderno ya habla por lo menos de una experiencia espaciotemporal distinta, ¿no? Y ahí podríamos realizar que también está la velocidad. Antes de entrar a la parte automotriz, creo yo que la experiencia de la velocidad actual se ve o se siente a partir de hasta cierto punto culto de la brevedad que existe, ¿no? Las redes sociales son la muestra por excelencia, los videos cada vez son más cortos, las publicaciones cada vez menos texto, ¿no? Y cuántos sociólogos, filósofos, historiadores, teóricos no han pensado sobre ello, Bauman, Lipovetsky. Y luego, en cuanto ya como una cuestión como más temporal, creo que hasta podemos encontrar como acercamientos contradictorios. Por un lado está Gumbrich, que nos dice que hay un lento presente, ¿no? Un presente que se ata al pasado y tiene miedo del futuro, pero luego está Hartmut Rosa, que nos dice que más bien estamos en un tiempo de aceleración continua, y François Artaud, que nos habla de la inmediatez del presentismo. Está también Nicole Obert, que nos habla del culto de la urgencia, ¿no? Todo tiene que ser instantáneo, nos desesperamos con los electrodomésticos o con los aparatos electrónicos cuando se traban por un segundo. También están aquellos que hablan de cómo actualmente todo debe ser producción, ¿no? La violencia de la positividad de la que habla Byung-Chul Han. Hay otros que hablan de cómo esta velocidad misma hace que nuestra memoria ya no esté funcionando bien, como Milan Kundera. O sea, esta experiencia de la velocidad creo que es muy amplia. Y en cuanto a la parte automotriz, pues mira, a mí lo que estaban respondiendo los demás me puse un poco a reflexionar, se me ocurrieron algunos, por ejemplo, desde lo técnico, ¿no? Los coches ahora se entienden como un servicio, pantallas, mejor sonido, muchas comodidades, creo que eso ya también configura nuestra corporalidad en el automóvil. En cuanto a lo del medio ambiente que mencionabas, ¿no? Ahora parece que el automóvil es la muerte, pero a partir de la combustión, ¿no? No el vehículo en sí, sino los gases que emite.
Pero está también la contraparte de los detractores de la electricidad, ¿no? Que, aquellos que repudian a la Fórmula E porque no es lo mismo que la Fórmula 1, ¿no? Simplemente por el tema del sonido. O que repudian a los coches eléctricos, que los ven como que no son coches de verdad y demás cuestiones que ya rayan incluso en el machismo o la misoginia. Está también la cuestión de la comodidad en las ciudades, ¿no? Ahora parece que hay una suerte como de alejamiento de los grandes coches, ¿no? Incluso en Europa se usa mucho el coche americano con un sentido peyorativo, ¿no? Los coches tienen que ser como más pequeños, ¿no? Menos plazas, como que hay un empequeñecimiento en la industria automotriz. Eh, Creo yo que sigue también existiendo la idea del automóvil como símbolo de estatus. Es patente verlo en las superestrellas, en las grandes celebridades, que lo primero que hacen es comprarse un gran automóvil cuando ya tienen su primer salario, los deportistas, por ejemplo. Y finalmente, ¿no? Este ejemplo creo que vale la pena también madurarlo mucho, el tema de la violencia espacial de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, hay zonas como Santa Fe que están configuradas para que solo te puedas mover en automóvil, ¿no? No están posibilitadas para el peatón, el transporte público es muy precario, o sea, si no tienes automóvil, si no tienes ese lujo de poseer el automóvil o por lo menos usar taxi, no es viable moverte en Santa Fe, ¿no? Y así en otras ciudades norteamericanas y demás, entonces creo que la experiencia de la velocidad sí sigue existiendo, evidentemente, y se ha condicionado a estos factores técnicos, ambientales, espaciales, etcétera. Y bueno, te agradezco mucho tu pregunta porque sí da para mucho, mucho que pensar. Muchas gracias, Mateo. Y bueno, estamos casi sobre el tiempo y además creo que es un poco tarde ya en las latitudes argentinas, entonces creo que para ir cerrando, pues únicamente recapitular esta largo recorrido que nos da cuenta de experiencias muy variadas, pero que tienen conexiones o interconexiones políticas, económicas, culturales. Por ahí hay más de un personaje que se repite, ya sea que esté sobre el auto, tras bambalinas, etcétera, y que pues bueno, nos da justo para pensar la complejidad de este deporte en sí mismo y también a la luz de la reflexión que podemos armar desde la historia y desde propuestas teórico-metodológicas interesantes e importantes que hemos podido recuperar a lo largo de esta tarde. Entonces, pues nuevamente, gracias a todos, a todas ustedes por sus presentaciones, por compartir este espacio. Estaremos muy al pendiente de sus siguientes avances, publicaciones, investigaciones, a la espera también de encontrarnos nuevamente. Nada más, entonces finalizamos y en nombre otra vez del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, muchas gracias, buenas tardes, noches y pues nos seguimos encontrando. Gracias. Un placer, Buenas muchas noches. gracias. Gracias.